caliente, un miércoles con una alta temperatura política. Porque si en realidad pareciera que se está hablando de dinero, de presupuesto, de recursos para atender la educación universitaria, yo no vi que se ocuparan bajo ningún punto de vista de lo esencial, porque defender la educación en definitiva sería tratar de buscar las formas de estar del lado del estudiante, no del lado de las conducciones universitarias o facultades que no rinden cuenta. Y en eso la verdad que tenemos que darle razón al gobierno, a la vicepresidente la otra vez cuando dijo: yo estoy a favor de la educación universitaria, pero no sean malandras y rindan cuenta. Es cierto que el gobierno utiliza términos demasiado fuertes para calificar. Bueno, lo hizo hoy el presidente frente a los empresarios en el Caesar Palace. Pero, digo, la verdad, cuando hablan como en este momento que está la diputada Blanca Osuna de Unión por la Patria, de la vecina provincia de Entre Ríos, vecina nuestra, descubre y además comete un sincericidio, porque descubre que la educación no tiene presupuesto y dice: las cosas están peor. Ah, señora Blanca Osuna, quiere decir que usted reconoce que su gobierno, que acaba de terminar, después de 4 periodos en este último, comandado por su jefa, y por Alberto Fernández y por Massa, la universidad ya estaba mal. Si se está empeorando, es que decir que estaba peor, estaba mal. No dice estaba estupenda y la están destruyendo. Bueno, es político todo esto. Y es tal cual lo vengo diciendo desde el comienzo en que se trató, desde que entró, mejor dicho, el proyecto en senadores, en diputados, en senadores luego, absolutamente lo mismo. Cuando se produjo el debate público entre el vicerrector de la UBA y el subsecretario de Educación del Gobierno Nacional, es por la plata. Y por la plata es que el gobierno le dicen: muchachos, no estamos en contra de la educación. Pero ¿de dónde sale el dinero? Porque por otra parte, claramente, la defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito, democrático, requiere ponerle fin al uso político de los recursos universitarios. Miren, esta película de enardecer a la juventud, no aquella que va a las universidades con el firme propósito de estudiar, alcanzar el objetivo de recibirse y ejercer, que lamentablemente son los menos, sino a los otros, que van a la universidad para que papá y mamá lo sigan bancando todavía. Total, es gratis la universidad, pero viven en casa, papá les provee, mamá les provee, creyendo que el nene estudia. Y el nene por ahí llega hasta los 30 y pico de años y sigue estando en la universidad, habiendo entrado a los 22. Porque entró para hacer política, le gustó la política. Y tal como vi ayer, escuché a un dirigente universitario de filosofía y letras que siempre
por ahí arrancan todas estas cosas que ya vimos. Y pasaba un señor, un vecino de la universidad, de la facultad, mejor dicho, y le meten el micrófono. Un señor grande que dice: yo todo esto ya lo vi. Ustedes vienen, enardecen a todos los que están ahí atrás, refiriéndose al grupo de estudiantes mayoritarios. Este era un dirigente el que estaba hablando. Y estaba hablando, ¿sabe de qué? Estaba hablando de la guerra en Medio Oriente, del conflicto bélico de Medio Oriente, defendiendo a Hamás y a Hezbolá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y yo me acuerdo que los jóvenes idealistas arrancaron también, lo dije ayer, lo dije antes de ayer, debe estar grabado por ahí, Martín, arrancaron sobre fines de los 60 y comienzo de los 70 con gobiernos democráticos, peronista precisamente, Perón presidente, luego fallece y María Estela Martínez de Perón queda en la presidencia, y los jóvenes idealistas empezaron de esta manera, primero tomando universidades, tomando colegios, azuzados por fuerzas exógenas, y luego estos líderes desaparecieron cuando vino la represión por parte del Estado en proceso democrático todavía. Cuando María Estela Martínez de Perón, Isabelita le decían, era su nombre artístico, ordena primero a la fuerza de seguridad y después a las Fuerzas Armadas que repelieran, mejor dicho, todo el terrorismo que se estaba organizando y creciendo y que se estaba escapando de control, y encima, desde el Estado, López Rega con su AAA también terciando en la materia. Ya vimos esto, y empezó de esta manera. Y empiezan gobiernos, en aquel momento en gobierno peronista, porque también estaban azuzados por Cámpora. ¿Ustedes creen que la Cámpora, esta organización de lo que ya no son tan jóvenes, ¿no? Están por arriba, los 40, los muchachos, la que conducen el joven Kirchner, Máximo? Bueno, le pusieron el nombre de la Cámpora porque Cámpora fue un traidor. Traicionó a Perón. Y ahí nacieron estos, azuzados, vuelvo a repetir, por intereses exógenos, como ahora. Y si no, miremos las pancartas. Miremos las pancartas. Ahí, por ejemplo, ahora está haciendo... Primero, no entiendo por qué en una institución supuestamente honorable, así se la denomina, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los diputados tengan que poner cartelitos con consignas o con máximas, como en este momento: la universidad pública se defiende. Digo, hablen, muchachos, y propongan. Pero propongan de dónde sale la guita. Porque no entiendo qué se discute si todos están de acuerdo. Están de acuerdo en que la universidad... Digo, estamos en favor de los jóvenes, pero no le piden a los que conducen las universidades que rindan cuenta. ¿Por qué van a pasar 10 años sin rendir cuenta? Y no estoy haciéndome cargo del argumento del gobierno, sino que sigo siendo coherente con lo que he dicho toda mi vida. La Auditoría General de la Nación es un cuento, y ha sido un cuento durante el populismo siempre.
Porque ponen a los amigos para que no auditen nada. O nos olvidamos que, por ejemplo, la presidente de la auditoría en la época en que gobernó Cristina Fernández de Kirchner era la mujer de De Vito. En el mayor periodo de corrupción en la República Argentina y de la obra pública reconocida hasta por los propios empresarios. Y con las universidades pasa lo mismo. Son cotos políticos. A ver, digamos las cosas como son. ¿Acaso se está discutiendo en este momento desde el sector gremial de las universidades, los profesores, los decanos, los rectores, están discutiendo sobre las nuevas carreras que surgen en el mundo para que los jóvenes después tengan dónde ejercer? Los que llegan, obviamente, los que no van a hacer política a las universidades. Porque es fundamental fortalecer las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Eso es el futuro. Van todos a medicina, van todos a... Miren, tomé por ahí, si me permiten, esto no se suele hacer al aire, pero me acabo de acordar. Yo le voy a contar esto. Medicina. Por ejemplo, están defendiendo... Ayer escuchaba a un joven de Ecuador que vino a estudiar a la Argentina y defendiendo la educación en contra de Milei. ¿Saben cuántos extranjeros hay en las universidades que vienen a gratarola a la Argentina, que no pagan un mango, que lo pagamos nosotros y que después vuelven a sus países? En medicina el 22,5%, en odontología el 12,7%, en ingeniería el 8,2%, en arquitectura, diseño y urbanismo el 6,4%, en farmacia y bioquímica el 5,6%, en ciencias económicas el 5%. Lo pagás vos, ¿eh? Todos estos extranjeros los pagás vos. Yo digo, ¿por qué los diputados no se sienten ese momentito? Andá, atendete, que te pase algo en cualquier país en tu salud. ¿Y sabés cómo tenés que pagar? Ahora, ¿por qué pueden venir gratis aquí? ¿Por qué no pagan? ¿Quieren venir porque es buena, porque es... No, lo que pasa es que en sus países se paga la universidad pública. Están aranceladas para tratar de lograr que el que va a la universidad se termine recibiendo. Acá, como es gratarola, dale que va, vamos, ¿dónde va? La universidad. ¿Cuánto tenés? 30 años. O sea, tipos que se recibieron después de 5 años en carrera, después de 10 años en carrera, que tienen 5 años de existencia. Y le cuento algo más si quieren, o si me permiten. No hay plata para las universidades. Mire qué sencillo. La facultad de medicina tiene un presupuesto de 37.760.334.911 pesos. CBC, 33.063.166, millones, hasta cuesta leer la cifra. O sea, economía se lleva 24.900 millones, voy a redondear porque si no me tengo un siglo y medio acá. Filosofía y letras, los muchachos que estaban en la calle hablando en favor de Hezbollah y viva Irán, con la bandera de Irán y no con la bandera argentina, por ejemplo. A ver, ¿qué vamos a meternos en los despelotes de Medio Oriente si nosotros tenemos nuestros propios despelotes aquí?
Y justamente el joven no era tan joven el que estaba hablando, estudiante de filosofía y letra, que además están tan preocupados por lo que está pasando que el tipo cumplía años y le cantaron el feliz cumpleaños. Estaban de joda, estaban de festejo, habiendo tomado la facultad. Esto lo vi. Tomaban la facultad y además están copiando. Acuérdense de Ofelia Fernández, Ofelia Sánchez, no me acuerdo cómo se llamaba, que arrancó tomando el Pellegrini, ¿se acuerdan ustedes? Esa que decían malas palabras y por eso medían la televisión. Me seca la vagina, decía, otra palabra, ¿no? El tener que hablar de tal cosa. Sí, terminó siendo legisladora provincial, sin ningún tipo de capacitación, solo por hacer despelotes y nada más que eso. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. Yo sé que esto no está bueno, que esto no suma puntos. Yo sé que muchos se enojan, vamos a cambiar el dial. Mira el tipo lo que está diciendo. Está en contra de la universidad. No. No estoy en contra de la universidad pública. Estoy en contra de que hay ciertas cosas que resolver, como las carreras, las currículas, la modernización, los profesores que ganen lo que corresponde, pero que también vayan a clase, porque muchos profesores conozco que lo son porque después le agregan en su currículum profesor de tal universidad, de tal facultad, dependiente de la universidad de tal cosa, de la prestigiosa universidad de tal cosa. Y no van casi nunca y nombran un adjunto. O por ahí el mejor alumno, dependiendo el término de la carrera, en qué estadio está de la carrera, toman un alumno para que conduzcan la clase. Y no van, y no fichan, y cobran, mal, pero cobran. Entonces, hay que hacer un sinceramiento completo de toda esta situación. Miren, ciencias sociales, 22.000 millones de pesos. Arquitectura, 21.000 millones de pesos. Derecho, 19.600 millones. Psicología, 18.015 millones. Agronomía, 16.000 millones. Si todo este dinero invertido significaría que nosotros estamos o están desde las universidades pariendo capacidad, pariendo profesionales de primera línea en cantidad, no es que no haya, sí que lo hay, minorías. Ingresan 1.500 en el primer año de una carrera y terminan 90, 100, 80, 60 recibiéndose al término de la carrera. Y todo es un costo que lo pagamos todos, incluyendo los pobres. Entonces, digamos las cosas por su nombre y dejemos definitivamente de mentirnos y de hacer política utilizando a los alumnos, porque la frazada es corta. El dinero de algún lado tiene que ser. La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito, democrático, requiere que pongamos fin a la utilización política de los recursos universitarios. Si entre todos concluimos que las universidades necesitan más plata, y es verdad que así es, bueno, pero se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, porque así lo indica la ley de administración financiera, la que el kirchnerismo nunca cumplió. Y por eso ahora tú dices, dale, regalá, ¿de dónde sale la guita? La ley de administración financiera obliga a los funcionarios a proveer los recursos. ¿Y saben cómo se proveían los recursos en los gobiernos kirchneristas? Emitimos, tomamos crédito que después no pagamos, o
generamos más impuestos. Ya 166 impuestos en la República Argentina, 17 más que generó el último periodo de el kirchnerismo gobernado por Fernández, los Fernández. Pero además, el reglamento del Senado dice claramente que cuando un senador dice propongo que hagamos tal o cual cosa que requiere de recursos, según el reglamento, está obligado a decir de dónde surgen los recursos. Y son tan pocos creativos que generalmente, cuando lo han propuesto, los recursos eran de generar más impuestos. O no decirlo. Total, ¿cuál es el problema de tener la obligación de cumplir con lo que indica la ley de administración financiera? Si hace por lo menos 4 de los últimos 6 periodos que no se respetan las leyes en la República Argentina, ni siquiera la Constitución Nacional. Y ahí están hoy sesionando en la Cámara de Diputados desde las 11 de la mañana. Y claro, todo el mundo quiere decir su discurso demagógico. Y empezaron como en el truco, lo expliqué ayer para los amigos que son de otro país. Todo esto que estoy diciendo ya lo dije antes. Porque también lo escuché después. Cosas que había dicho antes de ayer, lo escuché en algunos medios de Buenos Aires. Bueno, cuando las papas queman y todo tienen que empezar a sincerarse, si no quedan pegados de la 380. Como nosotros no tenemos compromiso con nadie, entonces decimos lo que sentimos. Insisto, usted puede o no coincidir con nosotros, pero las leyes se deben respetar. Si no, no hay orden, y si no hay orden en la República Argentina, no podremos salir jamás adelante. No hay manera de que esto se pueda lograr si no hay orden. Y ahí arrancaron a las 11 de la mañana 144 legisladores, 3-4 horas para la discusión, seguramente a las 15, o capaz ya no estamos más en el aire, a las 16, se hable del tema. Y entonces hacen discursos acalorados, como Leandro Santoro, por ejemplo, de Unión por la Patria, ex radical, expulsado del radicalismo, que ahora se viste de peronista o de kirchnerista, que no lo votó nadie cuando se propuso o se postuló como candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después dice, no, me bajé para no entorpecer la campaña de Massa. No lo votaba nadie, no medía. Y otro que además proponía, antes de que asumiera el actual gobierno, ya que había que voltearlo. Hablen a la gente con sinceridad. Miren, yo no sé si van a vetar o no la ley. Lo que sí sé es que hasta ahora nadie nos contó a los ciudadanos comunes, nadie nos contó de dónde van a salir los recursos. Porque esto de que la educación no se vende, la patria no se vende, ya estoy harto de esos eslogans. Son muy bonitos, pero carentes, vacíos de contenido. Y además de todo eso, si no se aprueba el veto, es una discusión que dentro de un ratito lo vamos a saber. Hay 2 o 3 diputados que no se están definiendo, no se saben para qué lado van a patear, porque van mirando, van orejeando a ver cuál es el estado anímico. De hecho, que grupos de estudiantes se juntaron en las puertas, digamos,
A ver si podés meter esa imagen, esta que está en este momento, en donde, ¿qué tenemos acá? Bueno, esa ya no. Quería ver las pancartas, si tenía alguna foto, Martín, para que se vea la gente que esto es una cuestión política, que no son los estudiantes los que quedaron en casa estudiando porque mañana rinden, o porque tienen que dar un parcial, o porque se están por recibir, no son los que están ahí. Ahí está el Polo Obrero, está el MAS, una película que ya vimos. Ahí está entidades estudiantiles del MST, de Libres del Sur, de El Nuevo MAS, Movimiento al Socialismo, del Partido Obrero, del Partido de Trabajadores Socialistas. Digo, ¿dónde están los alumnos ahí? El que estudia, el que se recibe, ese 10%, 12, 15% que llega a término y que comprende además lo que estudió. Porque algunos llegan a término después de 8 o 10 años, como dije, sin entender lo que pasó, porque de última, ya de tanto ver la materia, fueron a rendir y la aprobaron. Entonces digamos las cosas como son. Esto es política, señores. Cuando el peronismo no gobierna, y esto nos viene pasando desde 1983, en estos 41 años de democracia, ¿qué gobierno no peronista terminó en término? Uno solo. ¿Cuánto hubieron? 3. Alfonsín no terminó. De la Rúa no terminó, lo llenaron de paros, de movimientos, de marchas, tomar universidades. Es lo mismo que está pasando ahora. Es lo mismo que está pasando ahora. Pero cuidado, que no termine como terminó con lo de la Rúa, con sangre y muerte en las calles. Que no termine como terminó en la década del 70. Porque quizás esto están buscando también. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones estudiantiles y de izquierda que se movilizaron ahí al Congreso para repeler a quienes voten en contra, para presionarlo? Ya lo elegimos. Ustedes también eligieron. Y si ahí están el que ustedes representan, deben darle el aval de lo que vayan a votar. ¿Por qué tienen que ir a apretar a los legisladores? Todos los que están ahí son elegidos por el pueblo. Y no todos son del mismo partido político, obviamente. Entonces déjenlo. Ah, no, pero hay que hacer despelote afuera, porque ¿sabés qué? Son 2, 3 los diputados de la izquierda. No más, no mueven el amperímetro. Pero alguien lo financia, porque alguien paga a esa gente que hoy no fue a laburar, que se trasladaron en micros, que a veces montan escenarios impresionantes. ¿De dónde sale toda esa guita? Alguien me dijo los otros días que el día de la marcha estudiantil, donde se colaron un montón de políticos y mezclaron todo, las madres de Plaza de Mayo, con Sergio Massa, con Cristina desde los balcones pidiendo que vayan a la marcha. No salieron a los balcones durante los 2 años de pandemia para establecer los mecanismos necesarios para que no se impactara la educación universitaria. No, ahí no importaba, era nuestro gobierno. ¿Qué importa? Dejémoslo. Eso de esta manera, evidentemente en la Argentina va a seguir siendo exactamente igual. Y hubo muchos que, aunque la estábamos pasando muy mal, hubieron algunos que expulsaron a estas lacras del gobierno. Claro, quieren volver para más de lo mismo. Miren, la diputada del Partido Obrero dijo: este ajuste
a la universidad pública es una forma de consagrar enormes beneficios para los amigos del presidente Milei, de la bancada del PRO y del radicalismo. Claro, no están conmigo, entonces lo tengo que insultar. Digo, si la diputada que tiene los fueros y el poder necesario dice esto, es una acusación complicada, es un delito, denúncielo en la justicia, diputada. Es el discurso para la gilada, pero ¿saben qué? El pueblo ya no es más gilada. El pueblo está entendiendo, va masivamente a una marcha, porque como lo dije tantas veces, solo aquellos que persiguieron intereses espurios, como el populismo, que les convenía los niños fuera de la escuela, los adolescentes fuera del colegio secundario y, si era posible, fuera de las universidades, salvo aquellos que militaran. Porque cuanto más bruto, más posibilidades tengo de hacer lo que se me antoja. Formosa, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta, el país entero sufrió esas consecuencias. Y es lo que estamos pagando y padeciendo. Digamos las cosas como son. Esto no es defender al gobierno, no es defender el veto, es defender la lógica. Digo, no se puede gastar más de lo que nos ingresa. 1000 veces pusimos en este programa el ejemplo del hogar. Si entran 100 entre todos los que conformamos el hogar y entramos a gastar 120, los 20 restantes de algún lado tienen que salir. O lo pedimos prestado y después, como siguen siendo 100, no lo podemos pagar nunca. O restringimos los gastos, que es lo único que podemos hacer sin necesidad de tercero, porque una familia emitir no puede. El Estado sí, el populismo encontró eso. Massa encontró eso. 3.000 billones emitió. Generó la hiperinflación, que los economistas dicen, no fue una hiper, fue rajuñada ahí nomás. Digo, contásela al jubilado, contásela al maestro, contásela al obrero, contásela al que no tiene laburo, contásela al que vive de un mísero plan y decime qué fue eso. Miren, hay veces que te da mucha bronca y entonces tenés obligatoriamente que desviar la atención para lo que vos venías programado en el día de hoy. Pero vuelvo a repetir, tengamos cuidado. La situación social, el tejido social, como le gusta decir a los políticos, está dañado. Y la situación económica de la inmensa mayoría de los ciudadanos, más allá de los 52.9% de pobres que tenemos en la Argentina, está en un estado conflictivo, por decirlo de alguna manera leve. No echemos leña al fuego. No propiciemos esos. Vos, padre, madre de estos jóvenes estudiantes que se movilizaron, no los de la gran marcha, estos que andan ahora tomando facultades, tomando colegio, presta atención. Seguramente, si no fuiste vos, tus padres, o sea, sus abuelos, han vivido lo que nos pasó en fines del 60 y en todo el 70. Muchos no queremos volver a eso. Y los que lo vivimos, queremos contarle a los jóvenes cómo fuimos para atrás en la Argentina más de 100 años. Cuidado con esto. Y cuidado el gobierno también. Porque si llegara a ganar, entre comillas la palabra ganar,
esta votación de hoy en diputados, porque le admiten el veto, que no se suban al caballo, ¿eh? Hay que empezar, el gobierno tiene que empezar rápidamente a tomar medidas que impacten en el conjunto de la sociedad. La macro está fenómeno, las posibilidades del contrato que YPF, de lo que vamos a hablar en el segundo bloque, está haciendo con una importantísima petrolera. Todo eso viene bárbaro, todo es futuro. Pero los viejos no tienen tantos años, y los jóvenes de hoy no quieren llegar a los 50 o a los 60 para empezar a ver el futuro. Empecemos a mostrar las cartas ya. Me parece necesario. Vamos a un corte, Martín.